Diferencia de potencial y potencial eléctrico. Tenemos una carga Q mayúscula positiva y a determinada distancia tenemos el campo eléctrico que ésta genera en este punto A. En ese punto A colocamos una carga Q minúscula, también positiva, y debido a la acción de este campo eléctrico, actuará sobre ella una fuerza de origen eléctrico. Esta carga Q minúscula se desplazará entre A y B. Cuando actúa una fuerza sobre un cuerpo y éste se desplaza de tal manera que la fuerza y el desplazamiento no son perpendiculares, dicha fuerza realiza un trabajo. Definimos entonces diferencia de potenciales entre los puntos A y B como el opuesto del trabajo que realiza la fuerza eléctrica cuando la carga Q se mueve entre A y B, dividido el valor de dicha carga. La unidad de la diferencia de potencial sería Joule por Coulomb, que se denomina volt. La diferencia de potencial es una magnitud escalar, porque surge de dividir dos magnitudes que son escalares también. Entonces, en esta ecuación, el signo de la carga Q influye. Vamos a hacer un pequeño análisis. Este era nuestro ejemplo. La fuerza eléctrica con el desplazamiento forma un ángulo menor de 90. En este caso particular es 0 grados. Y el trabajo que realiza la fuerza, si el ángulo alfa es menor de 90 grados, es positivo. Entonces, si fuéramos a calcular la diferencia de potenciales entre este punto A y este punto B, tendríamos el opuesto de un valor positivo dividido otro valor que también es positivo. Por eso el análisis de los signos me permite determinar que la diferencia de potencial entre A y B, en este ejemplo, sería un número negativo. Eso quiere decir que el potencial final es menor que el inicial, así que el potencial eléctrico en este punto B es menor que en este punto A. Alguien podría decir, bueno, pero eso quedó así porque elegimos poner en el punto A una carga Q positiva en este ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos colocado una carga Q pero negativa? El campo eléctrico en el punto A seguiría siendo el mismo, porque lo crea la Q mayúscula. Pero la fuerza que actuaría sobre ella tendría sentido contrario. Cuando la carga Q minúscula, ahora negativa, se desplaza entre A y B, el ángulo que la fuerza eléctrica y el desplazamiento forman sería mayor a 90 grados, en ese caso 180. Entonces tendríamos el opuesto de un trabajo que sería negativo, así que tendríamos el opuesto de un número negativo, dividido un valor que ahora es negativo. Por lo tanto, la diferencia de potenciales entre A y B, cualesquiera sean la carga Q minúscula, ya sea positiva o negativa, me va a dar en este ejemplo siempre negativo. Por lo tanto, insisto con que el potencial en B es menor que el potencial en A. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos puesto otro ejemplo? O sea, si la carga Q mayúscula, que es la generadora del campo eléctrico en la zona, hubiera sido negativa. En este punto A, el campo eléctrico sería horizontal hacia la izquierda. Como nuestra carga Q minúscula es positiva, la fuerza eléctrica también sería horizontal hacia la izquierda. Y como la idea es que la carga Q minúscula se desplace entre A y B, tendríamos un ángulo entre la fuerza eléctrica y el desplazamiento mayor a 90, y en ese caso su trabajo sería un número negativo. Entonces, si fuéramos a hallar la diferencia de potenciales entre A y B en este nuevo ejemplo, tendríamos el opuesto de un número negativo dividido un valor positivo. Por lo tanto, nos da un resultado donde tenemos un valor positivo. Así que la diferencia de potencial entre este punto A y este punto B sería un número positivo. Ese quiere decir que el potencial eléctrico en el punto final, que es B, es mayor que en A. Entonces, miremos un poquito estos dos ejemplos. En este caso, el campo eléctrico va desde A hasta B, y B tiene menos potencial que A. En este otro ejemplo, el campo eléctrico en la zona va de B hacia A, y quien tiene menos potencial es A. Por lo tanto, vamos a decir nosotros
como conclusión a estos ejemplos que el campo eléctrico siempre apunta hacia aquellos puntos que tengan menor potencial eléctrico. Si la fuerza eléctrica es constante, el trabajo que realiza dicha fuerza entre los puntos A y B se calcularía a través de esta expresión. Eso lo vimos en quinto año. El módulo de la fuerza eléctrica por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza eléctrica y el desplazamiento. En nuestro caso, la fuerza eléctrica no es constante, porque el campo eléctrico en la zona lo crea una carga puntual. Entonces, para ser genéricos y abarcar todas las opciones, vamos a decir que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica entre A y B es la sumatoria del producto entre el módulo de la fuerza eléctrica, pequeños desplazamientos por coseno de alfa. La idea es, como siempre pasa en estos casos, tomar chiquicientos pequeños desplazamientos, calcular el trabajo en cada uno de ellos y luego sumarlos. Pero el módulo de la fuerza eléctrica lo puedo sustituir como E por Q. Y en realidad, Q es un valor constante dentro de esta sumatoria, así que lo podríamos sacar hacia afuera. Y acá podemos ver que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica entre el punto A y el punto B me queda como el producto de dos factores. Uno es la carga Q, su valor, y el otro es esta sumatoria que tenemos acá. Justamente a la sumatoria de E por dr por coseno de alfa, tenemos en ese caso un factor que depende de las características del campo eléctrico a lo largo de la trayectoria y se denomina circulación de campo eléctrico. ¿Cuál sería la unidad de esta circulación de campo eléctrico? Las unidades de campo eléctrico por las de desplazamiento, o sea, Newton metro por Coulomb, o sea, Joule por Coulomb, que habíamos dicho que se denominaba Volt. Entonces, si seguimos con esta expresión, al trabajo que realiza la fuerza eléctrica entre los puntos A y B, lo podríamos calcular como el producto entre la carga Q y la circulación de campo eléctrico a lo largo de la trayectoria que une A con B. Como la diferencia de potenciales entre A y B se definía a través de esta expresión, podemos sustituir el trabajo y las cargas van a cancelarse y obtenemos esta expresión. La diferencia de potencial entre A y B es el opuesto de la circulación. A partir de la definición que vimos relacionada con la circulación de campo eléctrico a lo largo de una trayectoria, podemos interpretar a la circulación como una medida del grado con el cual una curva acompaña las líneas de campo. Habíamos quedado en que el flujo de campo eléctrico es una magnitud que de alguna manera se relaciona con la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, ¿no? La forma en la cual las líneas de campo eléctrico atraviesan una superficie. Eso es el flujo de campo eléctrico. Bueno, la circulación de campo eléctrico, de alguna manera podemos decir que se relaciona en la forma en la cual las líneas de campo eléctrico acompañan o no a la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria acompaña entonces a esa curva elegida, en este caso entre A y B, acompaña o no a las líneas de campo. Acá, por ejemplo, podemos ver que la circulación de campo eléctrico desde A hasta B a lo largo de esta curva sería positiva, porque en ese caso la curva está acompañando las líneas de campo eléctrico. En este caso, la curva que va desde A hasta B va en contra de las líneas de campo eléctrico, así que podemos decir que si fuéramos a calcular la circulación de campo eléctrico, en este caso, a lo largo de esta curva nos daría negativa. Y en este caso podemos ver que la curva que va desde A hasta B no acompaña de ninguna manera a nuestras líneas de campo eléctrico. Al contrario, se pone perpendicular a ella. Bueno, esta sería la forma de no acompañarla y por lo tanto la circulación de campo eléctrico a lo largo de la curva que va desde A hasta B, en este caso sería 0.